22 años y 272 días es lo que ha necesitado Carlos Alcaraz para ser el jugador más joven de la historia en ganar los 4 Grand Slams. Enfrente, como bien sabíamos, Novak Djokovic, el que es para muchos el mejor jugador de la historia de este deporte, y un bagaje de 10 finales y 10 victorias en el Abierto australiano. 38 años los del serbio, eso sí, pero al prodigio del Palmar tan solo le ha bastado perder el primer set para demostrar, una vez más, que es ese niño superdotado que se aburre en clase y tan solo le hace falta conectar 10-15 minutos para probar. Ahora bien, la pregunta de cara al futuro es, ¿quién va a ser capaz de frenar a este talento si está conectado la clase entera todos los días del año? Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas un día más a verano del 92, el verano en el que todo empezó para el deporte español. Hoy estoy aquí para hablar de la victoria de Carlos Alcaraz en el Open de Australia ante el serbio Novak Djokovic. 9 veces habían enfrentado estos dos colosos, con 5 victorias para el serbio y 4 victorias para el español. Dentro de estos 9 partidos, obviamente, cuento también la final de los Juegos Olímpicos de París 24, que todos sabemos que se llevó el serbio, pero hoy había que hacer historia, hoy había que confirmar una vez más, por si no lo había hecho antes, que es una leyenda. ¿Y cómo hacerlo si no convirtiéndote en el jugador más joven de la historia de este precioso deporte en ganar el Career Grand Slam? Estoy hablando de ganar los 4 Grand Slams, no seguidos en un año, ese sería el Grand Slam de por sí, sino en diferentes años. Y así ha sido. Además, aprovechamos para recordar que han sido 8 finales que ha jugado de Grand Slam, de las cuales ha ganado 7. Eso es una barbaridad. Un Open de Australia, 2 Roland Garros, 2 Wimbledon y 2 US Open. Ambas finales de US Open propiciando que se convirtiera en número 1, valga la redundancia. Dicho esto, vamos a aprovechar para analizar el partido. Un partido que, bueno, de emocionante ha tenido lo justo, pero de inteligencia táctica por parte de ambos tenistas sí que ha sido muy interesante. Un Novak Djokovic que obviamente también por las características de la pista y siendo el gran dominador sobre la pista australiana en toda su historia, insisto, 10 de 10 finales, pues sabe que no tiene que dejar pensar al Alcaraz, que tiene que darle una velocidad de bola espectacular y que tiene que sacar su derecha a relucir, sobre todo en golpes cruzados. Y así lo ha hecho el primer set, un primer set en el que ha empezado muy enchufado, en un primer set en el que él ya era consciente de sus limitaciones físicas, que pese a que venía pues de estar descansado en semifinales, lo cual le ayudó, dicho desde un lado pues positivo, sin quitarle mérito, ya que venía pues de no jugar los octavos de final ante Mensik y de que se le apareciera a la Virgen, y tan solo habiendo jugado 2 sets contra Musetti en cuartos y pasar tras la lesión del italiano, pues bueno, se plantó en esa batalla de 5 sets en la que perdió todas las estadísticas frente al italiano Jannik Sinner, pero aquí, amigos y amigas de verano del 92, la clave está en que Novak Djokovic ganó los puntos que tenía que ganar, obviamente de cara a esos puntos de break y a esos puntos de cara a cerrar los juegos o a cerrar los mismos sets. Sea como sea, pues insisto, Novak Djokovic ha entrado muy mentalizado en que tenía que hacer un partido rápido, un partido sin desgaste físico para él y con desgaste emocional para Alcaraz, con un desgaste táctico en el sentido de no dejar pensarle, de que la bola fuese rápido todo el rato y de que los puntos pues tampoco tuviesen grandes intercambios. Y así ha sido prácticamente durante los 4 sets, pero vamos a empezar por este primer set, donde obviamente pues los 2 primeros juegos han sido muy rápidos, prácticamente nadie se ha enterado pues de quién estaba sacando, ya que ambos han ganado muy rápidamente su saque, pero amigos míos, a la que el serbio ha empezado a oler un poquito de sangre pues respecto a esas dudas que le estaba poniendo, a ese estrés tenístico que le estaba sometiendo el serbio al español, ha hecho pues que el gran Novak Djokovic se cobrase las primeras ventajas del partido. Estaba siendo un inicio de partido donde los dos estaban muy fuertes en el saque y sobre todo muy fuertes en ese primer servicio, y así ha sido al final, hasta el punto de que el serbio pues ha cerrado el set 6-2 y encima lo ha cerrado de forma sobresaliente, que ha sido
volviendo a romper Alcaraz y así pues pudiendo empezar el segundo set con una mini ventaja, que es sacando él mismo, que es como pues me atrevería a decir que más le gusta empezar los sets a la mayoría de tenistas, más aún en una final. Dicho esto, y pese a que el guión lo estaba dirigiendo el serbio o el guión estaba saliendo al gusto del serbio, está claro que la lógica en algún momento pues se tenía que imponer. Y durante estos 2 días previos a la final pues estaba habiendo mucho debate, que si ojo con Novak Djokovic, que si al final pues es un tenista que se las sabe todas, que si es el GOAT, que si Australia es su casa, no ha perdido ninguna final, que si cómo llegas con la moral después de ganar y Sinner, que si pese a que ha sido un partido que ha sido una demolición de 5 sets, también pues acumulas pues más descanso que Alcaraz, que si Alcaraz los calambres que había tenido contra Severev, que si Alcaraz pues también había tenido un punto de fortuna, aquí también gente diciendo no, la punto de fortuna había sido para Severev, y luego estaba el lado pro Carlos Alcaraz, que era sí, todo lo que tú quieras, pero Novak Djokovic está rascando el palo respecto a los 39 años. Novak Djokovic se ha metido como se ha metido en esta final, que ha tenido su parte de mérito, pero su parte de tener la suerte a su favor, y lo lógico es que Carlos Alcaraz. Y dicho esto, quitando este primer set donde obviamente pues tú tienes que sacar todas tus armas desde el minuto cero y no puedes esperarte a un plan B o un plan C, tienes que tener un plan y ejecutarlo muy bien ante un tenista como Carlos Alcaraz, y teniendo en cuenta que enfrente tienes un tenista al cual pues sacas 16 años, insisto, te tienes que adherir muy bien a tu plan A, y si no tienes plan A tienes que seguir perfeccionando ese plan A. Obviamente siempre puedes tener un plan B y demás, pero cuando tienes delante tuyo a un tenista que es completo prácticamente en todo, que su fase de crecimiento sigue yendo hacia arriba y que no sabemos dónde está el techo, un tenista al que se le achacaba pues esa continuidad, esos apagones de forma prolongada durante la temporada, que igual estaba X meses sin aparecer, pero todo eso ha finalizado desde este 2025, sobre todo desde que le ganó esa final de Roland Garros a Sinner. Ya venía avisando en torneos de Masters 1000 previos, en Roma, en Monte Carlo, si no me equivoco. Luego ya, pues bueno, sí que es verdad que perdió Wimbledon y demás, pero esa victoria, vamos, no le pudo ir mejor para seguir preparándose bien en Cincinnati ante ese calor abrasivo, su rival Sinner retirándose en la final y él pues aguantando ahí porque se nota que en Murcia hace mucho calor. Bromas aparte, llegó al US Open y literalmente arrasó a su rival Jannik Sinner, pues pareció una marioneta, y aún así pues también supo darle continuidad ganando en Tokio. Luego tuvo pues ese traspiero, no recuerdo si fue en el Masters 1000 de Shanghái o de París-Bercy, y luego una final del ATP Finals que sí, que es verdad que perdió, pero que perdió con una dignidad aplastante, que incluso tuvo bolas de set. Y así está pues Carlos Alcaraz. Insisto, todo esto que os estoy diciendo es para dejar constancia que lo que es la continuidad ya es algo que sabe lo que es y que demuestra que sabe implementarlo. Y obviamente en Australia su techo estaba en los cuartos de final, y ahí lo ha superado. No solo que lo ha superado, sino que ha hecho el mejor resultado que se puede hacer. Por lo tanto, pues aumenta también su ventaja, ya que Sinner resta puntos, si no me equivoco, unos 3.500 puntos de más. Luego llegará la racha en que Carlos Alcaraz pues tiene que defender pues toda aquella racha de no sé cuántas finales, de las cuales ganó la inmensa mayoría. Pero bueno, insisto, a partir del segundo set se ha impuesto la lógica, y la lógica seguía siendo la misma. Puntos rápidos, velocidad de bola súper rápida, una mano derecha pues que los dos la estaban implementando a la perfección, pero ambos, si uno se la cruzaba, el otro se la cruzaba todavía más hasta quedarse prácticamente sin ángulo. Luego encima pues Carlos Alcaraz ha empezado a tirar de repertorio pues en cuanto a dejadas, en cuanto a esos puntos de fantasía que prácticamente pues siempre hay en todos los partidos grandes. Y Novak Djokovic pues que no ha podido hacer nada más que resignarse, y eso que bueno, que cuando ha llegado la lluvia pues más de uno podía pensar que la suerte se estaba volviendo a liar con el serbio, pero bueno, eso ha durado 5 minutos y Alcaraz ha vuelto, y sobre todo ha sabido mantenerse firme cuando en el cuarto set el serbio ha llegado a tener una bola de rotura, la cual si la llega a ganar se ponía 5-4 para luego sacar él y cerrar el partido. Y aquí pues amigos míos, en un deporte tan solitario como todos los deportes individuales, en este caso el tenis, lo que es la fortaleza mental, pues no solo suma, sino que multiplica. Insisto, una vez más, pues Carlos Alcaraz muy fuerte en su saque, pero sobre todo también una de las claves, una vez más, ha estado en el resto, y eso que enfrente de él pues tenía al que desde mi punto de vista es el mejor restador de la historia. Y dicho esto, pues vamos a comentar
las estadísticas del partido para poder sacar unas mejores conclusiones, y aquí las tenemos en pantalla. Insisto, un primer servicio que igual ya es la tercera vez que lo digo en este vídeo, donde pues ambos han estado súper fuertes, sobre todo pues ya se veían las intenciones en el primer set. Novak Djokovic, que ha estado más fuerte todavía en el primer set, luego las cosas se han ido equilibrando en cuanto al primer servicio, hasta el punto de que los dos han acabado prácticamente igual, 77% versus 74%. Aces, aquí sí que ya pues empiezan a ver las primeras diferencias, y obviamente pues Carlos Alcaraz ha realizado más del doble de aces que su rival, 9 aces para el del Palmar, 4 para el balcánico, y aquí un punto positivo para ambos. Habla también muy bien de la concentración de los dos, tan solo 2 dobles faltas realizadas, y aquí ya podemos empezar a ver pues una serie de pistas, y aquí quieras o no pues es donde obviamente pesan esos 38 años, cuando ves 49 errores no forzados por parte de Carlos Alcaraz y 63-14 más por parte de Novak Djokovic. Insisto, una vez más, el factor mental. Al final nadie va a descubrir que Novak Djokovic es un gran mentalista, por así decirlo, pero amigos míos, las piernas y la edad no aguantan, y más aún también las condiciones climatológicas que uno lleva arrastrando, que siempre son muy duras en Melbourne. Porcentaje de primer servicio ganado, aquí ya pues Carlos Alcaraz 6 puntitos más arriba. Ya no es solo el porcentaje de primer servicio que entra, sino luego cómo sabes aprovecharlo, y al final ese 71% versus ese 65% pues tiene mucho que ver con los restos ganados, donde pasamos del 46 por parte de Alcaraz a 17 menos, 29 por parte del balcánico. Ya lo he comentado antes, para mí es una de las grandes claves si empiezas a desgranar qué es lo que ha pasado a nivel estadístico. Y obviamente pues ya esa seguridad en uno mismo pues se ve muy reflejada con ese porcentaje de puntos ganados en el segundo servicio, donde pese a que el serbio pues gana un punto más desde el segundo servicio, pero aquí claramente lo que indica es que Novak Djokovic no ha estado sacando, que ha sacado bien, pero no a tan buen nivel como Carlos Alcaraz, lo cual indica que ha ganado un 54% sobre esos 17 puntos ganados en segundo servicio, mientras que de esos 16 de Alcaraz representan casi un 70%. También el tema de los breaks. Se había estado excelso Novak Djokovic frente a Jannik Sinner en el tema de los breaks, y que ha habido pues un momento en el que pues ambos han sabido aguantar, sobre todo cuando, ahora no me acuerdo si ha sido en el tercer o el cuarto set, sí ha sido en el tercer set, confirmo lo que digo, en el tercer set, cuando Carlos Alcaraz ha estado 0-40, ya pudiendo dejar la cosa pues todavía más encarrilada, donde pues ha salvado Novak Djokovic desde su servicio 3 bolas de break, luego dos o tres más seguidas, para luego, una vez con 40 goles, ha seguido salvando 2 o 3 bolas más, pero finalmente la lógica se ha impuesto y ha conseguido ese break. Insisto, más allá de ese primer set, donde pues bueno, pues Novak Djokovic le estaba saliendo de primeras ese plan y su físico le estaba respondiendo a las 1000 maravillas, donde ha conseguido esos 2 breaks que incluso le ha concedido el privilegio de empezar sacando el segundo set, pues más allá de eso, insisto a lo que he dicho en el primer minuto de este vídeo, la lógica se ha impuesto. Y los 5 breaks siguientes han sido todos de Carlos Alcaraz. Eso sí, en cuanto a porcentajes, prácticamente lo mismo, ¿vale? Un 31% para el español y un 33% para el serbio, para un total de puntos ganados 118 para Alcaraz y 106 para Djokovic. Entonces, pues bueno, creo que quedan muy claras las claves de este partido. Desde mi punto de vista, una vez más, ese primer set donde todo le ha salido a la perfección, pero donde luego se impone una lógica, y esa lógica pues se ve muy reflejada con esos restos ganadores y esos errores no forzados. Y bueno, a partir de aquí queda pues 11 meses para acabar el año, y Alcaraz pues ha empezado haciendo pues lo que mejor sabe, que es ganar y volver a ganar. Así que desde aquí, desde verano del 92, te pedimos, Carlos, que no bajes el pistón, porque de momento la jugada te está saliendo bien, que es pese a que pues toda esa polémica que obviamente pues es incontrolable, más aún pues si sueltas un bombazo como es que no vas a seguir con el que ha sido pues tu padre tenístico, tu mentor, tu entrenador, Juan Carlos Ferrero, pues qué mejor que espantar los buitres ganando el primer gran premio del año. Pero no bajes la guardia, porque los buitres siempre están ahí aprovechando para oler la carroña, y no dudes en que a la que haya pues una derrota o 2 derrotas seguidas importantes,
volverán ahí, pero tú eres Carlos Alcaraz y lo tienes todo para convertirte, si no es el mejor de la historia, uno de los mejores de la historia. Lo que está claro es que en los 100 y pico años que lleva existiendo el tenis, nadie ha sido tan bueno como tú con 22 años y 272 días. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, si llevas viendo pues estos vídeos de Alcaraz, de lo que ha venido siendo pues este Open de Australia, o si viste también aquel vídeo de resumen de cómo lo estaban haciendo los españoles y españolas, y no estás suscrito y has ido comentando cositas, por favor, suscríbete. Y si encima no es la primera vez que estás en este canal para ver cualquier deporte de los que comento, acuérdate que este es un canal multideportivo, ya sea a nivel de clubs, selección absoluta, categorías inferiores, del lado masculino, femenino, deporte individual, como es el caso de hoy, deporte minoritario. Suscríbete para que sigamos creciendo y sigamos comentando éxitos del deporte español como el del día de hoy. ¡Chao, chao! España es el gol de Iniesta en Sudáfrica. Los 40 puntos de Gasol contra Francia. Nadal ganando el partido del siglo. O la antorcha olímpica iluminando Barcelona. Pero también es Lidia Valentín levantando el mundo, Carolina Marín rugiendo, Cravioto ganando por una milésima, o Kiko Martínez noqueando contra pronóstico. Nos encanta lo de siempre, pero no venimos solo por lo de siempre. Ayuso sprintando, Sandor golpeando, Chicusa marcando, Paula dominando, Alcaraz brillando, Aldama matando, Peleteiro volando, Antía remando, Lamín reinando. Suscríbete, porque si compite por España, aquí lo contamos.